Mi hija me envió un correo electrónico desinvitándome de su boda en París, la misma boda por la que estaba pagando $250,000. Bromeó diciendo que podía verlo desde casa en Google Earth. LOL. Simplemente respondí, disfruta tu gran día. Al día siguiente, su sueño parisino estaba en ruinas y no podía dejar de llamarme. Pero antes de entrar en cómo convertí su boda perfecta en una lección que nunca olvidarían, por favor toma un momento para darle like a este video, suscribirte al canal y decirme en los comentarios desde donde estás viendo esta noche. Leo cada uno. El correo llegó con un suave pitido, un sonido que cortó el silencio del zumbido de mi taller. Era una tarde de martes en Cleveland, el cielo exterior un gris plano de Ohio. Para un ingeniero eléctrico jubilado como yo, el taller era un sanctuary, un lugar de orden. En las paredes, las herramientas colgaban en sus lugares designados, limpias y engrasadas. Los esquemas de viejos proyectos estaban enrollados ordenadamente en tubos. Era una habitación donde prevalecía la lógica, donde cada problema tenía una solución si solo mirabas el sistema correctamente. Durante los últimos 3 años desde que Susan falleció, esta habitación había sido el único lugar que aún tenía sentido. Dejé el pequeño engranaje que estaba trabajando y rodé mi silla hacia la computadora. Vi su nombre Chloe y mi corazón hizo un salto tonto y familiar. Tal vez esto era. Tal vez esto era la llamada, el correo donde diría que me extrañaba. Lo abrí. Las palabras se deslizaron en la pantalla. Cada una pequeña piedra pulida cayendo en la máquina tranquila de mi tarde. Hola, papá. Comenzó, y la calidez casual era la primera mentira. Buenas noticias, Ben y yo hemos finalizado el lugar en París. Es un chateau literal. Estamos tan emocionados. París, la palabra me dejó sin aliento por un segundo. No era solo una ciudad. Era una promesa. Una promesa que había susurrado a Susan sobre las barandillas de la cama del hospital. Una promesa de un viaje de 40º aniversario que ambos sabíamos que nunca llegaría a tomar. Chloe sabía eso. Había estado sosteniendo la otra mano de su madre cuando lo hice. Empujé el recuerdo hacia abajo y seguí leyendo. Solo quería hacerte saber que hemos decidido que la ceremonia sea muy pequeña, solo nuestros amigos más cercanos para el ambiente. Ya sabes, va a ser una gran oportunidad de contenido para mi marca. Mi hija de 28 años, a la que había enseñado a montar en bicicleta y había ayudado con sus deberes de cálculo, ahora hablaba de su vida en términos de contenido y marcas. Supongo que no debería haberme sorprendido, pero la siguiente línea cambió todo. No te preocupes, si quieres ser parte de ello, puedes verlo a través de la ventana de Google Earth. LOL. Te enviaremos las coordenadas. El lado fue la parte más cruel, un pequeño 3 letras de rechazo de toda mi existencia. Una broma hecha a expensas de un padre que debería estar a un continente de distancia, aceptando silenciosamente su irrelevancia. Y luego el último giro del cuchillo. Gracias de nuevo por hacer esto posible. Hacerlo posible. Me recosté, la silla crujiendo en el silencio. Recordé la reunión de hace 3 meses. Chloe y su prometido Ben, un joven con un traje afilado y una sonrisa aún más afilada, habían extendido un brillante pitch deck sobre la mesa de mi comedor. Todo eran palabras vacías. Sinergia, desorden, una nueva aplicación que iba a cambiar algo. No necesitaban un préstamo empresarial, explicaron. Necesitaban una inversión estratégica familiar para lanzar su empresa. ¿Y qué mejor plataforma que una boda de alta influencia llena de celebridades en París? Era una idea ridícula, una casa de cartas construida sobre stacks. Pero vi la luz en los ojos de Chloe, la misma luz que había tenido cuando era una niña hablando de querer un pony. Y pensé en Susan, que habría querido que su hija tuviera el mundo. Así que accedí. Les di $250,000 de mi fondo de jubilación. Para hacerlo posible, vendí mi Mustang de 1967, el coche que había estado restaurando durante 10 años, el coche que Susan y yo habíamos llevado a pasear junto al lago en las noches de verano. Vendí una parte de mi historia, una parte de ella, para que Chloe pudiera tener su oportunidad de contenido.
Y ahora me estaban invitando a verlo en una pantalla como un extraño, como un fan. Miré el correo electrónico con las letras casuales y brutales. No había ira. El shock era demasiado frío para eso. Era la sensación que tiene un ingeniero al ver un esquema perfecto y encontrar un solo defecto fatal. Una grieta en los cimientos. La estructura entera estaba comprometida. Todos los años de amor, de sacrificio, de ponerla primero, todo estaba construido sobre un diseño defectuoso. El diseño asumía que mi amor era incondicional. Que mi apoyo era una utilidad que podía utilizar siempre que quisiera sin consecuencias. Se equivocaba. Un sistema incondicional es un sistema inestable. Era hora de introducir un bucle de retroalimentación. Mis manos se movieron sobre el teclado. Pensé en todas las cosas que podría escribir. La carta furiosa y herida de un padre traicionado. El mensaje suplicante de un hombre solitario. No escribí ninguna de ellas. En este nuevo espacio frío y lógico. Aquellas respuestas emocionales eran ineficientes. Eran ruido en la señal. Escribí 2 oraciones. Limpia, simple, sin ambigüedades. Claro. Disfruta tu gran día. Presioné enviar. Cerré el portátil. La reflexión en la pantalla oscura mostrando a un hombre que no había visto en años. No un padre afligido, no un benefactor generoso, sino un ingeniero que acababa de identificar un fallo crítico en el sistema y que sabía con absoluta certeza cómo repararlo. La mañana después del correo, me desperté a las 5:00 am. El duelo tiene un horario, pero esa mañana, la eficiencia había tomado la cita más temprana. No había tristeza persistente, no un vacío en el pecho. Solo una claridad zumbante. En lugar de dirigirme a mi taller, fui al pequeño escritorio en la esquina de mi sala de estar. Hice café negro y fuerte, como me gusta, cuando necesito que mis pensamientos sean afilados. Luego abrí mi vieja cartera de piel. Dentro no había un desorden de recibos y papeles olvidados. Era un solo grueso carpeta. El contenido estaba organizado con la precisión del arte de un ingeniero, porque eso era el plano de mi hija. Un futuro que ahora estaba rediseñando. Levanté el documento principal. El papel era pesado, el tipo que los abogados usan cuando quieren que las palabras tengan peso físico. Era el acuerdo de inversión redactado hace 3 meses por mi antiguo amigo David Chan. David había sido mi abogado durante 30 años, un hombre que veía los resquicios como yo veía los cables defectuosos. Eres demasiado generoso, Frank, me dijo en su oficina, golpeando el borrador final. La generosidad necesita un firewall. Me había construido una fortaleza y la llamó contrato. Chloe y Ben habían estado tan cegados por la cantidad de $250,000 en la primera página que habían pasado por alto el resto. Yo, sin embargo, lo había memorizado. No necesitaba leerlo de nuevo, pero lo hice, trazando las líneas con mi dedo como si quisiera reacostumbrarme a mis propias defensas. El dinero no era un regalo. Esa era la primera y más importante distinción. Era una inversión legalmente estructurada en su nueva empresa, Oclo Ventures LLC. El propósito de la inversión era único y estaba claramente expresado: la ejecución del evento de boda de Chloe Miller y Ben Carter en París. El dinero no estaba en su cuenta bancaria. Estaba en una cuenta de terceros en depósito, una sala de espera financiera. El cronograma de dispersión era meticuloso. Fase 1 para el depósito del lugar. Fase 2 para los retenes de proveedores. Fase 3 para los pagos finales. Y cada fase, cada dólar requería mi autorización escrita para ser liberado. Mi firma era la llave del reino entero. Y luego estaba la obra maestra de David. Clause 12b, la pared portante del acuerdo completo. Lo había leído una docena de veces, pero esta mañana sonaba como poesía. El inversor principal. Decía, Frank Miller será tratado como un invitado de honor en todas las funciones, celebraciones y eventos relacionados con esta inversión. Esto incluye, pero no se limita a, una invitación formal, asientos premium y una inclusión respetuosa.
Cualquier acción, comunicación o omisión que deliberadamente excluya o desrespeje al inversor principal se considerará una violación material de este acuerdo. En caso de tal violación, el inversor principal tiene el derecho completo de pausar todas las dispersiones adicionales de la cuenta de depósito hasta una revisión formal. Cerré los ojos y me imaginé el correo electrónico de Chloe. Mira a través de la ventana de Google Earth. LOL. Una violación material. Era tan limpio, tan innegable. No solo me habían lastimado los sentimientos. Habían violado el contrato. Me habían dado las llaves de su propia jaula. El teléfono sonó a las 7:15 Me miré la pantalla del identificador de llamadas, una larga cadena de números, un código de país que reconocí. Francia. Dejé que sonara 2 veces, tomé un sorbo de café y contesté. Señorita Miller. La voz era de una mujer profesional, pero estirada delgada con una preocupación que intentaba contener. El tipo de preocupación cara y bien educada. Soy Frank Miller, dije calmadamente. Soy Genevieve Dubois de Mladance. Somos los planificadores de la boda de tu hija. Por supuesto, Genevieve. ¿Todo está bien? Hubo una pausa vacilante. No estoy segura, señorita. La transferencia de fondos al Château de Villelette, el depósito final, ha sido rechazada. El banco dice que la cuenta de origen ha puesto una retención sobre los fondos. Dejé pasar unos segundos de silencio justo lo suficiente para que mis siguientes palabras sonaran pensadas en lugar de ensayadas. Oh, eso no está bien, dije, inyectando una nota de confusión leve en mi voz. Debe ser un error administrativo del banco. Las transferencias internacionales pueden ser tan caprichosas. Gracias por decírmelo. Llamaré al banco inmediatamente y lo solucionaré. Merci, mademoiselle, dijo, el alivio en su voz palpable. El director del Château estaba preocupado. No se preocupe por nada, Genevieve. Me encargaré de todo, dije. Colgué. Mi pulso estaba tan firme como el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Mi mano no temblaba mientras colocaba el teléfono de nuevo en el escritorio. Anoche, después de enviar mi respuesta a Chloe, había hecho una llamada sencilla al servicio de fideicomiso. Citando una posible discrepancia que necesitaba revisar, había solicitado una retención administrativa temporal de 24 horas sobre todas las transacciones salientes. Era el primer movimiento en un juego que no sabían que estaban jugando. Pensaban que estaban en París planeando una fiesta. No tenían idea de que estaban en mi taller y estaba a punto de recalibrar toda la máquina. El teléfono estuvo en el escritorio menos de un minuto antes de sonar de nuevo. Esta vez, el identificador de llamadas era demasiado familiar. Chloe, contesté al primer timbre. Hola, Chloe, dije, con una voz perfectamente nivelada. Papá, ¿qué hiciste? Su voz no era una pregunta. Era una acusación, alta y deshilachada con la primera verdadera preocupación que había oído de ella en una década. Genevieve acaba de llamarme. Dijo que el pago del Château fue rechazado. Necesita solucionarlo ahora mismo. Tomé otro sorbo lento de mi café. La cortina estaba levantada. La segunda parte había comenzado. Y por primera vez en mucho tiempo, era yo quien sostenía el guión. Me senté en mi escritorio, el pesado papel del contrato frío y sólido bajo mis dedos. Esto no era solo un documento. Era una máquina diseñada con la misma precisión que una vez diseñé una red eléctrica. Cada cláusula era un cable, cada línea de firma un interruptor, y yo era el que tenía la mano en el interruptor maestro. Mi antiguo amigo y abogado, David Chen, había sido insistente. Frank había dicho, mientras golpeaba el ritmo con su pluma sobre el escritorio de roble, eres un buen hombre, y los buenos hombres asumen lo mejor de las personas que aman. Es una cualidad hermosa en un padre, pero es una debilidad en un inversor. La generosidad necesita un firewall. Me había construido una fortaleza, no había dado a Chloe y Ben un regalo de 250,000 pesos. Había hecho una inversión estructurada en su empresa, una LLC frágil que habían llamado Eclo Ventures. El dinero ni siquiera estaba bajo su control.
Se encontraba en una cuenta de fideicomiso de terceros, una especie de sala de espera financiera donde los fondos esperaban instrucciones específicas. Mis instrucciones. El acuerdo era cristalino. El dinero se debía dispersar en 3 fases, cada una ligada a un hito específico para la boda. Fase 1, el depósito para el chateau. Fase 2, retenciones para el catering, el florista y el fotógrafo. Fase 3, los pagos finales de la semana del evento. Y cada transferencia, desde el primer dólar hasta el último, requería mi aprobación escrita explícita. Mi firma era la llave que abría el candado. Habían estado tan enfocados en el gran número, tan hipnotizados por la idea de un viento de 250,000 pesos que apenas habían mirado la arquitectura del acuerdo. Veían una cuenta bancaria. Yo, con la guía de David, había construido un sistema de controles y equilibrios. Mis dedos encontraron la página del párrafo 12. Allí, bajo el seco encabezado de Covenants and Conditions, estaba la obra maestra de David. Párrafo 12b. La pared portante del acuerdo completo. Leí las palabras y una fría y calmada certeza me cubrió como el inversor principal. Frank Miller será tratado como un invitado de honor en todas las funciones, celebraciones y eventos relacionados con esta inversión. Esto incluye, pero no se limita a, una invitación formal, asientos premium y una inclusión respetuosa. Cualquier acción, comunicación o omisión por parte de Paul que deliberadamente excluya o desrespeje al inversor principal será considerada una violación material de este acuerdo. En caso de tal violación, el inversor principal tiene el derecho completo de pausar todas las dispersiones adicionales de la cuenta de fideicomiso hasta una revisión formal. Inclusión respetuosa. Dejé que la frase se sentara en mi mente. Luego imaginé las palabras del correo electrónico de mi hija enviado menos de 24 horas antes. Si quieres ser parte de ello, puedes verlo a través de la ventana de Google Earth. LOL. Era tan limpio, tan perfecto. No habían sido solo crueles. Habían sido descuidados. Habían violado el propio cláusula diseñada para asegurarse de que recordaran cuál era el sacrificio que financiaba su fantasía. Habían incumplido el contrato. Y al hacerlo, no solo habían cerrado una puerta para su padre. Les habían dado todas las llaves. El reloj de pie en el pasillo acababa de dar las 7 cuando el teléfono de mi escritorio comenzó a vibrar. No lo miré de inmediato. Tomé un sorbo lento de mi café y observé cómo una sola y gruesa nieve caía pasado la ventana del taller. El identificador de llamada era una larga cadena de dígitos que comenzaba con el código del país que reconocí. +33, Francia. Dejé que sonara una segunda vez, un pequeño gesto de cortesía hacia mi propio control, y luego contesté. Frank Miller, dije Mademoiselle Miller. La voz era de una mujer, con un acento tan fresco como un croissant recién hecho, pero con los bordes deshilachados por una preocupación bien educada. Soy Genevieve Dubois de Eclat Dance. Somos los planificadores de la boda de su hija en París. Claro, Genevieve. Es un placer hablar contigo. ¿Todo está bien? Mantuve el tono cálido y abierto, como el de un hombre esperando buenas noticias. Hubo un medio segundo de vacilación en su extremo, el tipo de vacilación que te dice que las noticias no son buenas en absoluto. No estoy segura, señor, y espero que sea solo un pequeño malentendido. La transferencia de fondos por el Chateau de Bled, el depósito final, ha sido rechazada. Dejé pasar un segundo de silencio como si estuviera procesando la información. ¿Rechazada? Pregunté, permitiendo que una nota de ligera confusión paternal entrara en mi voz. No puede ser. Los fondos están ahí. El banco ha puesto un embargo en todas las dispersiones. Explicó su voz, tensa por la tensión de gestionar un lugar de varios millones de dólares. Dijeron que era una revisión administrativa. El director del Chateau está muy preocupado. Mademoiselle, el pago está ahora en mora. Me recosté en mi silla, mirando el contrato en mi escritorio en la cláusula 12b. Genevieve, lo siento, dije, mi voz suave como el aceite. Debe ser un error administrativo en el banco. Estas transferencias internacionales con la diferencia horaria.
Pueden ser tan quisquillosas. Gracias por tu diligencia al informarme. Llamaré inmediatamente y lo resolveré. Oh, gracias, señor, dijo, y el alivio que inundó su voz fue casi cómico. Muchas gracias. Sabía que debía ser un error. No te preocupes por nada, Genevieve. Lo manejaré, dije. Solo enfócate en hacer que el día de tu hija sea hermoso. Era una mentira simple y hermosa. Y funcionó perfectamente. Colgué el teléfono. Mi pulso estaba a un ritmo constante de 72 latidos por minuto. Mi mano estaba tan quieta como las herramientas dormidas en la pared. Había hecho una llamada la noche anterior, una simple solicitud de un embargo administrativo temporal. Era la primera palanca que había movido en una máquina de mi propio diseño. El teléfono estuvo en el escritorio durante menos de un minuto, el silencio en el taller volviendo a su ritmo cómodo. Acababa de coger mi taza de café, el cerámica cálida contra mis dedos, cuando la pantalla se iluminó de nuevo. Esta vez no había una larga cadena de números internacionales, solo un nombre que conocía mejor que el mío. Chloe, contesté al primer timbre. No necesitaba fingir sorpresa por esta llamada. Esta era parte del diseño. Hola, Chloe, dije, mi voz perfectamente nivelada. Papá, ¿qué hiciste? La voz que llegó a través del altavoz no era el tono fresco y seguro de su correo electrónico. Era un chillido, delgado y afilado, desprovisto de todo su brillo. Era la voz de una persona cuyo mundo perfectamente construido acababa de desarrollar una grieta justo en el medio. Genevieve acaba de llamarme. Estaba histérica. Dijo que el pago por el cható fue rechazado. Dijo que el banco puso una retención en todo. Esto es una pesadilla, papá. Necesita solucionarlo ahora mismo. Escuché, dejando que sus palabras frenéticas y arrogantes me pasaran por encima. Oí el estrépito de algo en el fondo. Quizás un portaplumas que se cayó en un gesto de furia. Oí la voz de Ben, un murmullo bajo y urgente tratando de calmarla. Pero su pánico era demasiado grande para la habitación en la que estaba. Se desbordó por el Atlántico, una oleada de consecuencias que ella misma había convocado. Quería tratarme como un banco, un cajero automático con cara. Y ahora, por primera vez, la máquina le estaba diciendo fondos insuficientes. No en dinero, en respeto. ¿Estás escuchando?, gritó, su voz quebrándose. Esto es mi boda. Estás arruinando mi boda. Tomé otro sorbo lento de mi café. Miré a mi alrededor en mi taller tranquilo, a las herramientas que solo respondían a mis manos, a los planos que seguían las leyes de la física, no los caprichos del ego. Todo aquí era real. Todo en su extremo de la línea era una fantasía que había pagado, y la factura acababa de llegar. El telón estaba subido. La segunda parte había comenzado, y por primera vez en mucho tiempo, yo era el que sostenía el guión. Mantuve el teléfono pegado a la oreja, escuchando el borde frenético y entrecortado de la voz de mi hija desde un océano de distancia. El sonido no me lastimó. Era solo datos, un sistema en sobrecarga. Papá, ¿qué hiciste?, había chillado. Tomé un sorbo de café antes de responder, dejando que el calor se asentara. No estoy seguro de entender, Chloe, dije, mi voz era el zumbido calmado y constante de una máquina bien enraizada. Recibí una alerta de la empresa de fideicomiso sobre un posible problema de seguridad. Así que puse una retención temporal solo como precaución estándar. Es solo diligencia debida. Iba a llamarlos para resolverlo. ¿Diligencia debida? Su voz subió una octava. Papá, esto no es un trato de negocios. Es mi boda. Mi boda es en 3 días. ¿Tienes alguna idea de cómo se ve esto? Genevieve está en pánico. El catering acaba de enviarme un mensaje frenético. El florista pregunta si estamos cancelando. Esto es un evento de 5 estrellas, no una barbacoa de patio trasero. Mi marca completa está ligada a esto. Todos nuestros amigos están aquí. Me estás humillando.
Me imaginé a ella en un apartamento parisino chic, probablemente paseando por un suelo de parquet de hueso de ballena, una mano gesticulando salvajemente, la otra sosteniendo el teléfono como un arma. La imagen no me despertó ninguna compasión paternal. Simplemente vi una serie de malas decisiones alcanzando su conclusión lógica. El hecho de que su primer pensamiento fuera sobre su marca y no sobre, digamos, el motivo por el cual su propio padre no fue invitado me dijo todo lo que necesitaba saber. El sistema estaba más roto de lo que pensaba. La humillación es un estado temporal, Choe. Una violación de contrato es algo más permanente. Dije las palabras saliendo incluso y medidos. Hubo un tartamudeo en el otro extremo de la línea. Violación de contrato. Eres tú quien está violando el contrato al retener los fondos. El teléfono fue repentinamente arrancado. La voz de Ben, resbaladiza y condescendiente, se deslizó en mi oído. Frank, dijo, y el uso de mi primer nombre estaba destinado a ser una jugada de poder, una manera de reducirme de un padre a un socio de negocios difícil. Vamos a ser muy claros. Tienes una obligación contractual de financiar este evento. Lo que estás haciendo es ilegal. Tenemos un acuerdo legalmente vinculante y estás en violación directa de él. Si no liberas esos fondos en una hora, nuestro abogado se pondrá en contacto con el tuyo. Hizo una pausa, dejando que la amenaza colgara en el aire. Estoy seguro de que no quieres que las cosas se pongan feas. Casi sonreí. Intentaba intimidarme con el mismo arma que yo había diseñado. Era un niño amenazando a un fuerte con una piedra. Messi es lo último que quiero, Ben, dije, mi voz peligrosamente calmada. De hecho, me alegra que quieras hablar sobre nuestro acuerdo legalmente vinculante. Creo que es una maravillosa idea. Me recosté en mi silla, el cuero antiguo crujiendo suavemente. Me alegra que hayas sacado a colación el acuerdo, Ben, dije, mi voz bajando un poco, volviéndose más suave y pesada. Creo que es una maravillosa idea. Lo tengo justo aquí frente a mí. Supongo que tú también. Hubo un silencio confundido en la línea. No, Ben tartamudeó. No lo tengo a mano. Claro que no. Recordaba ese día perfectamente. Había llegado a su apartamento de loft de moda con David. Chloe y Ben estaban tan emocionados, tan enfocados en el número final en la parte inferior de la página que sus plumas apenas tocaban el papel antes de que estuvieran hablando de listas de invitados y fotógrafos. Trataban las páginas de lenguaje legalmente cuidado como si fueran términos y condiciones molestos en una actualización de software. Habían hecho clic en aceptar sin leer. Es una lástima, dije, mi voz suave con una cortesía que era más afilada que cualquier insulto. Porque un buen ingeniero siempre lee el manual. Permíteme refrescar tu memoria. Estoy mirando el artículo 12b. Se titula Respeto e inclusión del inversor. Es un fascinante fragmento de legalidad. ¿Te gustaría que te lo leyera? No respondió, pero podía escuchar a Chloe en el fondo, un susurro agudo y delgado. ¿De qué está hablando? No esperé su permiso. Comencé a leer lentamente, dejando que cada palabra cayera con todo su peso intencionado. El inversor principal, Frank Miller, debe ser tratado como un invitado de honor en todas las funciones, celebraciones y eventos relacionados con esta inversión. Este incluye, pero no se limita a, una invitación formal, asientos premium y una inclusión respetuosa. Hice una pausa, dejando que esa frase se hundiera en su mente. Inclusión respetuosa, repetí. Ahora, Van Chloe, ¿aún estás en la línea? Sí, susurró Chloe, su voz apenas audible. Bien, continué. Porque aquí está la parte importante. Cualquier acción, comunicación o omisión que deliberadamente excluya o desrespeje al inversor principal se considerará una violación material de este acuerdo. Hice otra pausa. ¿Una violación material? Es un término legal, Ben. Estoy seguro de que estás familiarizado con él. Tiene consecuencias. El silencio en el otro extremo del teléfono ya no era de confusión. Era pesado. Era el sonido de una trampa cerrándose.
El sonido de dos personas dándose cuenta de que el suelo en el que estaban no era sólido después de todo. Ahora, Chloe, dije, mi voz aún perfectamente equilibrada. También tengo una copia de un correo electrónico que recibí de ti ayer. La marca de tiempo dice 2:14 p.m. hora estándar del este. ¿Te gustaría que te leyera lo que escribiste? Papá, no. Empezó a quebrarse su voz. Creo que deberíamos, dije. Por el bien de la claridad, dice, no te preocupes. Si quieres ser parte de ello, puedes verlo a través de la ventana de Google Earth. LOL. Te enviaremos las coordenadas. Dejé que sus propias palabras colgaran en el aire entre nosotros. El aloha parecía resonar en el silencio muerto. Chloe, pregunté, mi voz tan calmada como la de un cirujano. Como punto de consulta legal, ¿crees que decirle a tu inversor principal, tu invitado de honor, que vea el evento por el que está pagando a través de un mapa satelital constituye una inclusión respetuosa? No hubo respuesta. Nada. Ni un respiro, ni un murmullo de teléfono, solo un vacío perfecto y absoluto. Era el silencio hermoso y terrible de un circuito perfectamente diseñado finalmente cerrándose. Podía imaginarles en ese apartamento parisino bañado por el sol, la sangre drenando de sus rostros. Ben, el emprendedor astuto, finalmente cara a cara con un riesgo que no podía mitigar. Chloe, la influencer, su marca completa, su boda perfecta, su identidad cuidadosamente curada, transformándose en cenizas digitales. El chateau, las flores, la banda, el vestido a medida, todo ello, cada último pedazo de su fantasía, estaba en una cuenta de depósito que yo, el hombre al que invitaron a ver desde el espacio, controlaba por completo. No solo habían sido desrespetuosos. Habían sido estúpidos, y en el mundo de los contratos y la ingeniería, la estupidez es el error más caro que puedes cometer. Recordaba ese día perfectamente. Había llegado a su apartamento de loft de moda con David. Chloe y Ben estaban tan emocionados, tan enfocados en el número final en la parte inferior de la página que sus plumas apenas tocaban el papel antes de que estuvieran hablando de listas de invitados y fotógrafos. Trataban las páginas de lenguaje legal cuidadosamente construido como si fueran solo términos y condiciones molestos en una actualización de software. No habían estado firmando un contrato. Habían estado firmando un sueño. Nunca se detuvieron a leer la letra pequeña. Y ahora, a través del teléfono, podía sentir que ese sueño se desmoronaba. Podía imaginar la escena en ese apartamento chic parisino, el color desapareciendo del rostro de Ben, Chloe hundiéndose en una silla, el peso total de su arrogancia cayendo sobre ella, el chateau, el cátere de 5 estrellas, el fotógrafo de celebridades, el vestido hecho a medida. Su casa de cartas construida sobre mi sacrificio y su ambición estaba cayendo en una llamada telefónica transatlántica muda. Su oportunidad perfecta para contenido estaba a punto de convertirse en una clase magistral sobre consecuencias. Habían querido tratar esto como un negocio y ahora estaban atrapados en la fría y dura mecánica de uno. Habían querido eliminar al padre de la ecuación y lo habían logrado. Ahora estaban lidiando con el inversor. Un inversor al que habían intentado engañar. El silencio finalmente se rompió. ¿Qué quieres? Finalmente logró balbucear Ben, la arrogancia reemplazada por la voz delgada y desesperada de un hombre que sabe que ha perdido. Dejé la pregunta en el aire por un momento, permitiéndoles a ambos sentirse con el peso aplastante de su error. No iba a apresurarme. Habían descartado mi vida entera con una broma. Podían esperar unos segundos por mis términos. No es sobre lo que quiero, Ben. Dije, mi voz tan calmada como la superficie de un lago en calma. Es sobre lo que requiere el contrato. Verás, cuando entras en un acuerdo comercial, aceptas un cierto código de conducta. Lo has roto. Así que ahora lo vamos a arreglar. ¿Cómo? Susurró Chloe. Papá, la boda es en 3 días. Los invitados están volando. ¿Qué se supone que debemos hacer? Su pánico era una señal lejana de un barco del que ya no era responsable de salvar. Suena como un problema logístico, dije. Y siempre he sido bueno con la logística. Aquí está el plan.
Volaré a París el viernes. Tengo una reunión de negocios a la que asistir. Me reuniré con Genevieve para discutir el futuro de mi inversión y para reestructurar el evento para que vuelva a estar en compliance con nuestro acuerdo. Ustedes dos están invitados. De hecho, insisto en que asistan. El significado devastador de mis palabras cayó sobre ellos. Ya no era un padre distante y olvidado. Era el cliente. Era el hombre al mando. Los había desinvitado de su boda. Ahora los estaba convocando a una reunión sobre un evento que ya no estaba bajo su control. Habían intentado ponerme fuera de su vista. No tenían idea de que estaba a punto de tomar mi asiento en la cabecera de la mesa. Volar al aeropuerto Charles de Gaulle es una experiencia extraña para un hombre que ha pasado la mayor parte de su vida midiendo el mundo en milímetros y voltios. La escala de ello, la indiferencia abrumadora de ello debería hacerte sentir pequeño. Al salir del terminal y sentir el aire fresco y húmedo de París, no me sentí pequeño en absoluto. Me sentí por fin del tamaño adecuado. Paré un taxi y le di la dirección al conductor, mi voz firme, sin revelar ninguna de la agitación que me había traído hasta aquí. La ciudad se desplegaba fuera de la ventana del coche, una hermosa y caótica sinfonía de piedra gris, hierro oxidado y conductores increíblemente valientes. No era un turista admirando los lugares. Era un hombre con una misión, y esta ciudad no era un destino. Era una sala de juntas. Nos detuvimos frente al Four Seasons George V. La entrada era una declaración sutil de riqueza e historia. Cuando el portero abrió mi puerta, sentí la ironía completa y deliciosa del momento. Este era el tipo de lugar donde Chloe y Ben soñaban, el tipo de escenario que querían para sus vidas cuidadosamente curadas. Lo veían como un premio a ganar. Yo lo veía como una herramienta a utilizar. Había reservado una suite con vistas a la Torre Eiffel, no por el romanticismo, sino por la estrategia. Cuando se negocia, se elige el terreno. Y yo estaba eligiendo el terreno más alto que podía encontrar. La suite era magnífica. Paredes de color crema, muebles que parecían haber sido heredados de generaciones de dinero en silencio y un balcón que se abría al corazón de la ciudad. Caminé hasta la ventana y miré hacia afuera. Ahí estaba, París, la ciudad de la luz, la ciudad donde se suponía que debía estar con Susan. Una oleada de dolor, aguda y familiar, me invadió. Me había imaginado este momento de manera diferente. Me había imaginado su mano en la mía, su cabeza en mi hombro, su risa mientras intentábamos descifrar un menú francés. Íbamos a envejecer juntos en esta ciudad. En lugar de eso, estaba aquí solo, no para celebrar una vida de amor, sino para limpiar el desorden dejado por un amor que se había perdido. Bien, Susan, susurré a la habitación vacía. Lo logramos. No de la manera que planeamos, pero estamos aquí. No fue un pensamiento triste. Fue una declaración de propósito. Estoy aquí para honrarla también. Refiriéndome a la herencia que construimos, negándome a desperdiciarla en vanidad e ingratitud, transformando esta traición fea en algo que, de alguna manera extraña, tenía integridad. No perdí tiempo admirando la vista. Tomé el teléfono del hotel y marqué el número de Genevieve. Contestó al primer timbre, su voz aún tensa por la ansiedad. Genevieve, soy Frank Miller, dije. Acabo de llegar a mi hotel. Me gustaría reunirme contigo lo antes posible para discutir el camino a seguir. Por supuesto, señor Miller. ¿Dónde está? Estoy en el George V. Dije, he tomado la libertad de reservar una sala de conferencias para mañana a las 2 p.m. Confío en que será suficiente tiempo para reorganizar el evento. Hubo una pausa en su extremo, un latido de silencio estupefacto. No solo había volado a París. Había establecido una base de operaciones en el corazón del mundo que ella aspiraba. Perfecto, Msure, dijo finalmente. Bien, respondí. También informé a mi hija y a su prometido que deben asistir. Por favor, extiéndales una invitación formal en mi nombre. Quiero que todo se maneje con la máxima profesionalidad. Colgué el teléfono y me paré en el balcón, el aire de París fresco en mi rostro. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, una millonada de promesas diminutas en la penumbra.
Chloe y Ben pensaban que venían a una pelea. No tenían idea de que venían a una reunión de la junta donde sus posiciones ya habían sido eliminadas. Me encontré con Genevieve en una esquina tranquila del bar del hotel una hora después. Era una mujer pequeña y chica en sus años 40 con ojos oscuros e inteligentes que en ese momento estaban nublados por la preocupación. Parecía una persona excelente en su trabajo, pero odiaba lidiar con las emociones desordenadas de las personas que pagaban por ello. Agarraba una cartera de cuero al pecho como un escudo. Señora Miller, dijo, su voz un poco temblorosa. Gracias por reunirse conmigo. Esta situación es muy delicada. Llámame Frank, dije, gesticulando hacia la silla frente a mí. Y tienes razón. Es delicada, por eso la manejaremos con precisión, no con pánico. Pedí 2 cafés y esperé a que el servidor se fuera antes de continuar. Genevieve, comencé con un tono calmado y profesional. Quiero ser muy claro sobre una cosa. No estoy aquí para cancelar la boda. Estoy aquí para salvarla. Me miró, una chispa de esperanza en sus ojos. Salvarla, dijo, mi inversión estaba destinada a financiar un evento hermoso y memorable, dije. Y lo hará. Pero el evento tal como estaba estructurado ya no se alinea con los valores del inversor principal. Soy yo. Mi hija y su prometido malinterpretaron la naturaleza de nuestra relación empresarial. Pensaron que mi inversión era un cheque en blanco sin supervisión. Fue un error. Dejé que eso se asimilara. No estaba atacando a Chloe. Estoy presentando el problema en un lenguaje que Genevieve entendía de negocios. Profesionalismo. He revisado el acuerdo, continué, y mi hija ha incumplido una cláusula material. Legalmente, tengo todo el derecho de retirar toda la financiación y marcharme, pero no lo haré. No lo haré contigo, y no lo haré con los proveedores que contrataste de buena fe. La alivio que cruzó su rostro fue profundo. Se relajó visiblemente, bajando un poco los hombros. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora, dije, inclinándome ligeramente hacia adelante. Reestructuramos. La boda seguirá adelante. El cható será pagado. Tu empresa será pagada, pero el evento se ajustará para volver a estar en conformidad con el contrato. Mañana, en nuestra reunión, presentaré un plan revisado. Necesitaré tu apoyo como mi socio estratégico en su ejecución. Acababa de elevarla de una planificadora contratada atrapada en un desacuerdo familiar a mi socio estratégico. Estaba dándole un camino hacia adelante que protegía su negocio y su reputación. No era el padre enojado. Era el cliente razonable y poderoso que ofrecía una solución. Sí, dijo, asintiendo ahora con la voz firme. Sí, por supuesto, Frank. Tendrás todo mi apoyo. Sonreí. La primera ficha había caído exactamente según lo planeado. La sala de conferencias que había reservado era un estudio de poder silencioso. La mesa era una sola pieza masiva de madera de roble pulido. Un vaso de agua helada estaba en el centro, su superficie perfectamente quieta. A través de las altas ventanas, el cielo parisino era un gris suave y perdonador. Genevieve estaba a mi derecha, su portafolio abierto y un bolígrafo descansando junto a sus dedos. Éramos un equipo. Éramos el consejo de administración. Chloe y Ben llegaron a las 2:00 en punto. No se veían como la pareja confiada y glamurosa del encuentro de presentación. Se veían como si hubieran estado despiertos toda la noche discutiendo su camino a través de un laberinto propio. La chaqueta de Ben estaba impecable, pero sus hombros estaban caídos. Chloe llevaba un vestido negro simple y sus ojos, que solían brillar con ambición, estaban sombreados con una mezcla de furia y agotamiento. No se veían como una pareja de novios. Se veían como acusados. Tomaron las sillas frente a nosotros. La extensión de madera de roble entre nosotros se sentía como un tribunal. Gracias por venir. Comencé con una voz incluso medida. No era un padre reprendiendo a sus hijos. Era el presidente llamando a una reunión al orden. Estamos aquí hoy para abordar la violación material del acuerdo de inversión del 12 de junio y para detallar las acciones correctivas necesarias para traer el evento de nuevo a cumplimiento.
Ben se estremeció con la frase acciones correctivas. Chloe solo me miraba, con la mandíbula tensa. Deslicé una sola hoja de papel sobre la mesa. Era un resumen del evento revisado. Dado las circunstancias, dije, la misión original del evento como vehículo de lanzamiento de marca ya no es viable. Por lo tanto, lo estaremos reestructurando. El nuevo tema será una celebración de la familia en memoria de Susan Miller. Chloe tomó aire. ¿En memoria de mamá? Sí, dije. Parece más apropiado. En consecuencia, el diseño se ajustará. El esquema de colores vibrante y centrado en la marca será reemplazado por una paleta más clásica y elegante de blanco y oro. Los arreglos florales principales serán lirios blancos. Eran los favoritos de tu madre. Me sorprendió que no lo recordaras. No dijo nada. El pequeño detalle personal fue un corte más afilado que cualquier término legal. A continuación, continué con la lista de invitados. Dado que este es ahora un evento centrado en la familia, los invitados deben reflejarlo. Extenderé invitaciones formales a mi hermana, tu tía Carol, y a mi abogado y amigo de toda la vida, David Chen, y su esposa. Los llevaré a París a mi propio costo. El bloque de habitaciones reservadas para tus asociados de marca y amigos influyentes será significativamente curado. Necesitaremos una lista revisada de tu parte para las 5:00 p.m. de hoy. Genevieve y yo haremos las aprobaciones finales. Ben comenzó a hablar, pero levanté una mano. Finalmente, la ceremonia en sí. El horario se ajustará para incluir un breve tributo. Daré un discurso como anfitrión del evento para compartir algunos recuerdos de tu madre y ofrecer mis bendiciones. Fue el golpe final. Acababa de quitárselos el centro de su propio universo. Les había quitado su escenario, su spotlight, su narrativa y los había reemplazado con la mía. Una historia de amor y memoria, no de Astax y ambición. No puedes hacer esto, susurró finalmente Chloe, su voz temblando. Esto es nuestra boda. Es mi día. El contrato discrepa, dije, mi voz suave pero intransigente. El contrato me da el derecho a pausar todo el financiamiento en caso de incumplimiento. No estoy cancelando el evento, Chloe. Estoy ofreciendo un camino hacia adelante que lo traiga de nuevo en línea con los valores de la inversión. Estas son las condiciones. No son negociables. La boda procederá como un tributo a tu madre con nuestra familia presente. Me recosté en mi silla, ustedes y Ben, por supuesto, siguen siendo la novia y el novio. Están invitados. Su presencia, de hecho, es solicitada. Finalmente, el peso devastador de todo eso cayó. Podrían tener su boda, pero no sería su boda. Sería mía. Serían invitados a una fiesta que ya no controlaban, una actuación en la que ya no eran las estrellas. Su sueño de una boda perfecta e instagramable acababa de ser reescrito línea por el padre que habían intentado borrar. Me recosté en mi silla, dejando que el peso de mis declaraciones se asentara en la sala tranquila y elegante. Las caras de mi hija y su prometido eran un estudio de incredulidad. Habían entrado aquí esperando negociar, incluso intimidarme. Ahora estaban aprendiendo que la reunión no era una negociación en absoluto. Era una debriefing. Ustedes y Ben, por supuesto, siguen siendo la novia y el novio. Dije, manteniendo mi voz en un tono constante y uniforme. Están invitados. Su presencia, de hecho, es solicitada. Pero déjeme ser perfectamente claro. Esto ya no es un show. Es una reunión familiar para honrar la memoria de tu madre, financiada por la herencia que ella y yo construimos juntos. Fue el momento en que Chloe finalmente se rompió. La máscara de compostura practicada se hizo añicos y la entitlement sin filtro brotó. Se levantó de su asiento, sus manos cerradas en puños sobre la madera pulida. No, gritó, su voz alta y aguda. No puedes hacer esto, no puedes simplemente quitármelo. Esto es mi boda. Es mi día. Lo planeé durante un año. Los colores, el tema, mi visión. Es para mi marca, para mi futuro. Lo estás arruinando todo.
Todo respiraba con dificultad, sus ojos brillaban con una furia que era tanto infantil como absoluta. Ben se sentó allí, pálido y en silencio, como un espectador de su propia desintegración. Genevieve miró hacia abajo su bloc de notas, un modelo de discreción profesional. No elevé la voz. No correspondía a su enojo. Simplemente encontré su mirada furiosa con una calma que no había sentido en años. Estás equivocada, Chloe, dije, y el silencio de mi voz pareció succionar el aire de su furia. No te quitaron tu día. Lo diste. Lo diste cuando decidiste que mi contribución, mi presencia y mi amor valían menos que una broma en un correo electrónico. Lo diste cuando escribiste las letras LOL. Me levanté, indicando que la reunión había terminado. Mi autoridad en la sala era ahora absoluta. Así que ahora tienes una elección. Puedes asistir a esta celebración con la gracia y el respeto que tu madre merece, o puedes elegir no venir. La fiesta tendrá lugar de todos modos. Los fondos se gastarán honrando la memoria de Susan con o sin ti. La elección es tuya. Me di la vuelta y me dirigí hacia la puerta, dejándolos sentados en el impresionante y silencioso desastre de su propio diseño. La única pregunta que quedaba era si su orgullo era más importante que el último resto de su dignidad. El día de la boda llegó con un cielo tan increíblemente azul que parecía haber sido pintado para una película. Una brisa fresca de otoño agitó los antiguos árboles que rodeaban el chateau, enviando una cascada de hojas doradas y rojas sobre los céspedes bien cuidados. El aire olía a tierra húmeda, piedra vieja y el suave perfume de miles de lirios blancos. Genevieve había hecho un milagro. El lugar era impresionante, no de una manera ruidosa y ostentosa, sino en un estilo clásico y sobrio que hablaba de dinero tranquilo y una historia profunda. Era elegante. Era hermoso. Era un tributo perfecto a Susan. Me paré en la gran terraza, con una copa de champán en la mano, y sentí una paz que no había conocido en años. Mi hermana Carol estaba a mi lado, sus ojos un poco húmedos. Susan habría amado esto, susurró, apretando mi brazo. Mi viejo amigo David estaba riendo con su esposa, su voz resonando ligeramente en el vasto espacio abierto. Esto era lo que una reunión familiar debería sentirse. Real, cálida, sin complicaciones. Por primera vez, no era solo un padre o un inversor. Era el anfitrión. Era el patriarca parado en el corazón de un evento que había moldeado para reflejar algo verdadero. Luego los vi. Chloe y Ben estaban de pie cerca de la fuente ornamentada, una imagen perfecta de una novia y un novio. Su vestido era magnífico, una nube de seda blanca. Su smoking estaba perfectamente ajustado, pero sus sonrisas eran frágiles. Sus movimientos eran rígidos e inciertos. Eran como maniquíes bellos colocados en un diorama de una vida que ya no les pertenecía. Pasaron por los movimientos, saludando a los pocos amigos influyentes que no habían cancelado, pero la energía se había ido. El esfuerzoso glamour que proyectaban en línea desapareció en persona, reemplazado por una tensión vigilante y ansiosa. Sus amigos también parecían perdidos. Sostenían sus teléfonos pero parecían inseguros sobre qué publicar. ¿Cómo se capciona esto? Una boda que se suponía que sería un fenómeno viral se había convertido en un asunto personal y tranquilo. La marca había sido reemplazada por una familia. La oportunidad de contenido había sido reemplazada por emociones genuinas. Eran alienígenas en una ceremonia extranjera y lo sabían. Me acerqué a mi hija. Me vio acercarme y su sonrisa se tensó. Ben simplemente miraba un punto sobre mi hombro. No mencioné el contrato, la reunión ni el correo electrónico. Simplemente la miré, a la niña que una vez había sostenido en mis brazos, ahora una mujer de pie en el borde de una vida que casi había roto. Te ves hermosa, Chloe, dije, y lo decía en serio. Tragó saliva, sus ojos brillaban. Gracias, papá, susurró. Y las palabras eran tan pequeñas, tan frágiles, que casi se las llevó el viento. No era perdón. No era una resolución, pero era un comienzo. Asentí una vez y me fui, dejándolos en su jaula dorada. Más tarde, mientras todos nos sentábamos para la cena de recepción,
La suave luz de las velas iluminaba la habitación, los vi en la mesa principal, aislados en su esplendor. El tintineo de los vasos y el alegre murmullo de mi familia llenaban el aire. La escena estaba lista. El público estaba esperando. Y supe, al ver a la hija que había intentado expulsarme, que la parte más importante del día aún estaba por venir. Los platos de postre habían sido retirados y la suave luz dorada de los candelabros bañaba la habitación en un cálido resplandor. Un suave murmullo de conversación llenaba el aire. El sonido de la familia y los amigos contentos y relajados. Alguien, creo que mi hermana Carol, golpeó suavemente su vaso de agua con una cuchara. Un silencio cayó sobre la habitación. Todas las miradas se dirigieron a mí. Empujé mi silla hacia atrás y me levanté, mis manos descansando ligeramente en la mesa. Miré a las caras de las personas que amaba. Mi hermana, mis amigos más antiguos, mi sobrino y sobrina. Y luego a la mesa principal, miré a mi hija. Por un momento, era solo Chloe, la niña con las rodillas raspadas y un amor feroz por los gatos callejeros. Luego pasó el momento y era la mujer que había enviado el correo electrónico. Tomé mi copa de champán. Buenas noches, todos. Comencé con la voz clara y firme. Gracias a todos por estar aquí. Significa más para mí de lo que puedo decir tenerlos con nosotros en este hermoso lugar. Hice una pausa y respiré lentamente. Muchos de ustedes saben cuánto significaba esta ciudad para mi esposa Susan. Durante años, teníamos un sueño. Teníamos un archivo en nuestro cajón de escritorio etiquetado como Fondo de París. Dentro había fotos recortadas de revistas de viajes, folletos de museos y un mapa de la ciudad con pequeños círculos dibujados alrededor de cafés que quería probar. Ella solía decir que en nuestro 40º aniversario, finalmente vendríamos aquí, encontraríamos un pequeño bistró y pediríamos la botella de vino más cara del menú solo porque podíamos. Sonreí una sonrisa real, aunque estaba teñida por el familiar dolor de su ausencia. Nunca llegamos a hacer ese viaje. La vida, como a menudo hace, tenía otros planes. Pero sé que si estuviera aquí esta noche, miraría a todos ustedes en esta sala y su corazón estaría lleno. Ella creía que las mejores cosas de la vida no eran las cosas que poseías, sino los momentos que compartías. Creía que el verdadero valor de una vida se medía por el amor que dabas. Miré hacia la mesa principal. Chloe me estaba mirando, su expresión indescifrable. Ben estaba mirando hacia abajo su plato. Y quiero agradecer a Chloe y Ben por esta oportunidad, dije, dejando que la palabra colgara en el aire, pesada con un significado que solo los tres entendíamos. Este evento, esta reunión me ha dado la oportunidad de pensar muy profundamente sobre lo que realmente significa legado. No es sobre edificios o cuentas bancarias. Es sobre el impacto que dejamos en el mundo. Es sobre crear oportunidades para los demás, tal como Susan y yo fuimos tan afortunados. Levanté mi vaso un poco más alto. Susan era una apasionada defensora de las artes. Creía que un joven con una chispa creativa merecía una oportunidad para encender el mundo. Siempre se ofrecía a ayudar en el colegio de arte local y siempre decía que el talento que veía allí era impresionante, retenido solo por la falta de recursos. Tomé una última respiración, el culminación de semanas de planificación de una vida de amor y una última dolorosa lección. Y así, en honor a su espíritu generoso y para crear un legado que realmente refleje la mujer que fue, anuncio esta noche que el saldo restante de mi inversión en este evento, junto con una contribución personal igual de mis propios fondos, se utilizará para establecer la beca Susan Mellor para estudiantes de arte jóvenes en el Instituto de Arte de Cleveland. Por un momento hubo un silencio absoluto. El único sonido era el suave susurro de los candelabros. Luego mi viejo amigo David comenzó a aplaudir lentamente, primero con fuerza, luego con un resonante aplauso. Mi hermana Carol se levantó, su rostro húmedo por las lágrimas, su aplauso feroz. Pronto toda la sala se levantó, el sonido de sus aplausos resonando por el gran salón. Fue una oleada de genuino y sincero aplauso. Y a través de todo, observé a Chloe y Ben. Estaban congelados. Tenían que sonreír. Tenían que aplaudir.
Estaban atrapados, obligados a hacer las caras públicas de un acto hermoso y generoso que había nacido de su propia crueldad. Su sueño de boda acababa de transformarse frente a todos sus conocidos en un memorial para la madre que Chloe había olvidado y una fundación benéfica a la que no tenían parte. Sus amigos influyentes parecían completamente confundidos. No fue desprecio. Fue carácter. Y no tenía nada que ver con ellos. Su día perfecto, su evento de lanzamiento de marca había sido irrevocablemente y bellamente secuestrado. No solo habían perdido el control. Habían sido completamente y públicamente irrelevantes. Miré a mi hija y por un momento fugaz vi a la pequeña niña que creía en la magia. Luego miré al hombre a su lado que solo creía en la influencia. Levanté mi copa. Susan era una apasionada defensora de las artes. Dije, mi voz resonando con una calidez y sinceridad que llenaba el gran salón. Ella creía que un joven con una chispa creativa merecía una oportunidad para encender el mundo. Siempre decía que el mayor acto de amor era proporcionar el combustible para el sueño de alguien más. Hice una pausa, dejando que mi mirada se deslizara sobre los invitados y luego de nuevo a la mesa principal. Y así, en honor a su espíritu generoso y para crear un legado que realmente refleje la mujer que fue, anuncio esta noche que el saldo restante de mi inversión en este evento, junto con una contribución personal de mis propios fondos, se utilizará para establecer la beca Susan Mellor para estudiantes de arte jóvenes en el Cleveland Institute of Art. Por un segundo hubo un silencio absoluto. El único sonido fue el suave suspiro de los candelabros. Luego mi viejo amigo David comenzó a aplaudir lentamente, primero, luego con una fuerza resonante, mi hermana Carol se levantó, su rostro húmedo de lágrimas, su aplauso feroz. Pronto toda la sala estaba de pie, el sonido de sus aplausos resonando por el cható. Fue una oleada de aprobación genuina y sincera. Y a través de todo, observé a Chloe y Ben. Estaban congelados. Tenían que sonreír. Tenían que aplaudir. Estaban atrapados, obligados a hacer las caras públicas de un acto hermoso y generoso que había nacido de su propia crueldad. Su boda de influencia había sido transformada frente a todos los que conocían en un memorial para la madre que Chloe había olvidado y una fundación benéfica a la que no tenían parte. Sus amigos influencer parecían completamente confundidos. No fue desprecio. Fue carácter. Y no tenía nada que ver con ellos. Su día perfecto, su evento de lanzamiento de marca había sido irrevocablemente y bellamente secuestrado. Se sentaron allí sonriendo, sus sonrisas frágiles, aplaudiendo con manos que debían sentirse como piedra. No solo habían perdido el control de la fiesta. Habían sido completamente y públicamente irrelevantes. Ya no eran las estrellas del espectáculo. Eran solo dos personas con ropa cara aplaudiendo la prueba final e indiscutible de que habían perdido. Los aplausos finalmente se desvanecieron, reemplazados por el suave tintineo de la vajilla y el murmullo bajo de la conversación. Pero la energía en la sala había cambiado. La historia ya no era sobre una boda. Era sobre un legado. No me quedé para el pastel. Dije adiós a mi familia, le di un largo abrazo a mi hermana y me escabullí silenciosamente del cható. La noche parisina estaba fresca y limpia. Mientras el taxi me llevaba de vuelta por la ciudad, no sentí un sentido de triunfo. Solo me sentí en paz. La lucha había terminado. La llamada llegó 2 días después. Estaba sentado en el balcón de mi hotel, con una taza de café en la mano, viendo cómo la ciudad despertaba. La pantalla del identificador de llamadas decía Chloe. Dejé que sonara un momento antes de contestar. Papá. Su voz era pequeña, frágil, nada como el tono confiado y quebradizo que había usado durante años. Era la voz de una niña pequeña de nuevo. Estoy aquí, Chloe, dije. Hubo una larga pausa llena del sonido de su respiración temblorosa. Lo siento, susurró. Y entonces las palabras vinieron en un torrente, tropezando con sollozos. Lo siento tanto, papá, por todo, por el correo electrónico, por cómo he sido. He sido tan egoísta y tan horrible. Vi el video de la boda, el discurso que diste sobre mamá. No me di cuenta. Me olvidé.
Ahora estaba llorando libremente, el sonido crudo y sin filtro. No era una actuación. Era una confesión. Escuché, dejándola vaciar todo el veneno que había llevado durante tanto tiempo. No espero que me perdones, dijo finalmente, su voz gruesa de lágrimas. Solo quería que supieras que sé. Sé lo que hice. Miré hacia la Torre Eiffel, su estructura de hierro destacada contra el cielo matutino. Este era el momento, el cruce de caminos. Podría haber sido generoso. Podría haber dicho, está bien. Te perdono. Pero eso habría sido una mentira. El perdón no es un interruptor que puedas encender. Es un puente que tienes que construir tabla por tabla dolorosa. Una disculpa es un punto de partida, Chloe, dije, mi voz suave pero firme. No una línea de meta. ¿Lo que hiciste? Rompió algo que tomó una vida construir. Reconstruirlo tomará mucho tiempo. Lo sé, susurró. Esperaré. Haré el trabajo. Bien, dije. Eso es todo lo que puedo pedir. Después de la llamada, no sentí un sentido de cierre. Sentí un sentido de espacio. Una puerta que había estado sellada durante años acababa de abrirse un poco. Me levanté y miré alrededor del hermoso suite del hotel. Mi vuelo de regreso a Cleveland estaba programado para el día siguiente. Pero mientras miraba hacia la ciudad, una nueva idea comenzó a formarse en mi mente. No estaba yendo a casa. No aún. Había venido a París para corregir un contrato. Había venido a salvar una inversión. Pero aún no había venido aquí por Susan. Aún no había venido aquí por mí mismo. Tomé el teléfono y llamé al servicio de habitaciones para extender mi estancia. Luego llamé a mi amigo David y le pedí que manejara la venta de mi casa en Cleveland. Llamé a mi hermana y le conté mis planes. Me estaba quedando en París, no a costa de Chloe, ni del dinero de la inversión, por mi cuenta. Por primera vez, estaba usando el dinero que había ganado durante toda mi vida para vivir un sueño que me pertenecía. Estaba a punto de sentarme en los cafés que Susan había marcado en el mapa. Iba a visitar los museos cuya propaganda había guardado. Iba a beber finalmente esa botella de vino caro en su honor. Iba a vivir. Las siguientes semanas fueron una revelación tranquila. Caminé por la ciudad no como un turista sino como un peregrino. Encontré un pequeño apartamento para alquilar en Limar con una ventana que daba a una calle bulliciosa. Aprendí algunas frases torpes en francés. Encontré una panadería favorita, un banco favorito en los jardines de Luxemburgo. La vida se ralentizó. El zumbido urgente y enojado que había sido mi compañero durante años desapareció, reemplazado por el ritmo suave y constante de una ciudad que lo ha visto todo y no tiene prisa particular. La última escena me encontró un mes después, sentado en una pequeña mesa redonda fuera de un café en el Lair. El sol de otoño estaba cálido en mi rostro. En mis manos sostenía una larga carta escrita a mano de Chloe. Era su tercera. Cada una era un pequeño paso vacilante en ese largo puente de regreso el uno al otro. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Miré hacia abajo. Era ella llamando otra vez. Miré su nombre en la pantalla. Luego miré hacia arriba a la vibrante y hermosa calle parisina, a la gente riendo a la vida que ocurría a mi alrededor. Una pequeña sonrisa genuina tocó mis labios. Silencié la llamada y puse el teléfono boca abajo. No la estaba ignorando por resentimiento. Estoy eligiendo mi propia paz. Estoy, como me prometí a mí mismo, finalmente demasiado ocupado para contestar. Estoy demasiado ocupado viviendo. Esta historia enseña que el respeto familiar verdadero no se compra con generosidad interminable. Cuando la amabilidad se trata como debilidad, establecer límites firmes no es venganza, es un acto crucial de autopreservación. Nunca es tarde para recuperar tu propia narrativa y vivir con la dignidad que siempre has merecido. Comparte tus pensamientos sobre esta historia en los comentarios de abajo. Para más historias como esta, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal.